esta mañana de lunes, son las 8 de la mañanita. Ya se conectó uno. Qué alegría poder saludarles otra vez en esta bella mañana del lunes. Buen día, Nadia. Buen día, América. Buen día, Cristina González. Buen día, Elodia Nieto. Cristo, saludos. Sandra Alicia Leija, saludos. Maite Morales, saludos. Bien, aquí estamos como cada mañana saludándoles con el cariño y aprecio de siempre. Debo confesarles que el viernes me quedé dormido. Me tocó desvelarme, noche de jueves para viernes, y en la mañana cuando acordé ya eran las 8:15 y dije voy a salir todo con la marca de la sábana en la cara y bueno, no me fue posible transmitir el viernes. De todas maneras estuvimos en Centinelas transmitiendo nuestro tiempecito de intercesión, nuestra media hora. Pero aquí estamos con la alegría y entusiasmo de siempre, esperando poder aportar algo a tu vida, algo a tu espíritu, una palabra que te siga alentando. Esto, más que una predicación, tómalo como una conversación, una plática, donde hablamos asuntos del reino. Los que me conocen saben que me gusta gritar y hablar fuerte cuando comparto, pero aquí es una conversación, es un asunto acá en la mesa, al calor de ya me lo acabé, un té calientito que ayude en la garganta, pero aquí estamos compartiendo con alegría, tratando de cuidar la garganta. Me toca compartir en la mañana y algunas veces en la tarde, en el discipulado o en transmisiones a otro grupo de pastores, pero gracias a Dios bien. Bien, la semana pasada veíamos a Saúl y su proceso por los 4 lugares, en el contexto de que Dios lo estaba levantando como rey, y la escritura enseña que vino el profeta Samuel y le echó tomó la redoma de aceite y le echó sobre la cabeza, y la instrucción fue: ve al sepulcro de Raquel, después a la encina de Tabor, posteriormente la guarnición de los filisteos, verás en la ciudad una compañía de profetas que descienden del lugar alto con música, entonces tú profetizarás con ellos y el Espíritu Santo vendrá sobre ti y profetizarás y serás mudado en otro hombre. Ahí vemos cómo va un proceso por donde el Espíritu Santo estaba llevando a Saúl, un proceso que él tenía que vivir, un proceso que él tenía que experimentar para poder llegar al punto de ser transformado en otro hombre y operar como rey, operar en el llamado que el Señor le estaba haciendo a ser rey. En ese mismo capítulo, que cuando se separaron Samuel y Saúl, retomando el tema, se separaron Samuel y Saúl, dice que Dios le mudó el corazón a Saúl, le mudó el corazón, y ese mismo día acontecieron todas esas cosas. Todo lo que el profeta Samuel le dijo que pasaría, todo eso ocurrió ese mismo día. Llegó al sepulcro de Raquel, se encontró a los 2 hombres que le daban la noticia de su padre. Llegó a la encina de Tabor, se encontró a los 3 hombres, llegó a la guarnición de los filisteos, vio que en la ciudad llegaban los profetas, profetizaban. Todo eso ocurrió ese mismo día. Y este mismo capítulo nos enseña que entonces llegó Samuel para ungirlo delante del pueblo, para nombrarlo delante del pueblo, para señalarle al pueblo que Dios había escogido
a Saúl como rey, dice la palabra que llegó para convocar al pueblo, llegó creo que a Gilgal, para convocar al pueblo, y después de convocarlos, dice la escritura que les dio el anuncio de que iban a ungir al rey, y entonces dice que eligieron a la tribu de Benjamín, y después de la tribu de Benjamín eligieron a la familia de Cis, de donde era Saúl, ojo aquí, y entonces buscaban a Saúl y no lo encontraban. Y dice la escritura que el profeta le preguntó al Señor, al Espíritu Santo, le dijo, ¿está aquí la persona que vamos a ungir? Y que el Señor le dijo, sí, aquí está, pero está escondido en el equipaje. Le entró el espíritu de Tizoc y se escondió en el equipaje. Como iban a hacer un evento público, como iban a hacer un ungimiento público, porque la unción del capítulo 10 al principio fue en lo privado, pero ahora lo iban a presentar delante del pueblo, le iban a presentar delante de todos, y dice la escritura que Saúl se escondió, atemorizado, acomplejado, yo no sé por qué situación. El punto es que Saúl se escondió. Recuerda que el primer punto que veíamos en el sepulcro de Raquel tenía que ver con quebrantar un espíritu de orfandad. Un espíritu de orfandad que provoca temor, un espíritu de orfandad que provoca vacíos, que genera complejos y desencadena una serie de situaciones emocionales que deben ser tratadas, que deben ser puestas delante del Señor, que deben ser mostradas al Señor, que deben ser reconocidas para encontrar sanidad. Porque, como veremos en la vida de Saúl, en este punto él mostró un asunto de intimidación, un asunto como de complejos. Se escondió, no quería que lo pasaran al frente, no quería que lo mostraran delante de todo el pueblo. Y dice la palabra que cuando lo sacaron de donde estaba escondido, se dieron cuenta que era el más alto de todos, que era de gran estatura. Esto quiere decir que le gustaba pasar desapercibido. Esto puede mostrarnos que le gustaba pasársela escondido, sin ser tan notable. Y probablemente todo era producto o resultado de los complejos que venía arrastrando y que le impedían presentarse delante de todo el pueblo. Y todo era probablemente derivado de un asunto emocional, de un asunto interno, de áreas no tratadas, de áreas afectadas en sus emociones, en su corazón, que lo llevaron a ponerse en esa posición. Vemos que después la posición cambió y ahora era una persona agresiva. El mismo sentimiento o el mismo problema de complejos que lo llevó a esconderse, después lo llevó a perseguir a David. Lo llevó a ponerse una máscara de agresividad contra su hijo, contra su equipo, contra David, contra todos. Pero la raíz era la misma. Y esa situación no arreglada le estorbó durante todo su reinado, durante todo el tiempo que estuvo al frente de la nación de Israel. Esto nos muestra que áreas no redimidas en nuestra vida, tarde o temprano nos afectan. Áreas no restauradas en nuestra vida, tarde o temprano se harán evidentes. En el camino por donde te conduces, te puede afectar en el matrimonio, te puede afectar en tu desarrollo profesional, personal, te puede afectar en tu ministerio si estás sirviendo al Señor, nos puede afectar durante toda nuestra vida. Por eso es importante que esas áreas sean restauradas en el Señor. Es importante que sean restauradas a la luz de la palabra, en el reconocimiento de lo que vivimos y reconociendo que Dios es el único que puede llenar esos vacíos y sanar nuestros corazones. Sabes que en el proceso de Dios con Israel, al llevarlos por el desierto,
y llegaron al Sinaí, como veíamos hace un par de semanas, les dio la ley, las instrucciones. Y en las instrucciones vemos en el mandamiento número 1 que les dijo: yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí se está manifestando como el Señor, como Dios y como el único que debe estar delante de nosotros, como el único Dios que debemos tener. Tiempo después, 40 años después, esta misma ley se la repitió Moisés a la generación de los hijos de los que salieron de Israel, a los que eran de 20 años para abajo, que sobrevivieron al desierto. Se los repitió en Deuteronomio capítulo 5. Pero en el capítulo 6 de Deuteronomio, porque en el 5 les repite los 10 mandamientos, pero en el 6 les dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ojo aquí, la clave para la restauración de nuestro corazón está en amar a Dios. La clave para la restauración del área de la paternidad de nuestra vida está en amar a Dios. La clave está ahí. El Señor les dijo en Deuteronomio 6, después de decirle los mandamientos: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Te lo repito, con toda tu alma, donde están las emociones, los sentimientos, con todas tus fuerzas, con tu cuerpo físico, con toda tu mente, con tus pensamientos. Lo que el Señor les está diciendo: si ustedes aprenden a amarme a mí, si ustedes se enfocan en amarme a mí, no solamente podrán cumplir esta ley, sino que ese amor por mí los va a librar de muchas situaciones y les permitirá entrar a Canaán. La principal lucha, o uno de los principales obstáculos que encontramos en el camino, es el estado en que nos encontramos nosotros mismos. Porque no es ni Satanás. A Satanás el Señor lo venció. Y Satanás no puede hacer más en nuestra vida de lo que nosotros le permitimos. Todo lo que Satanás haga en nuestra vida es porque nosotros se lo permitimos, o porque estamos alejados de Dios. Por eso el Señor nos dice: tienen que aprender a amarme. Porque si ustedes se enfocan en amarme, el agravio que alguien les haga no será tan relevante en sus vidas. Las conductas que otros tengan contra ustedes no serán tan relevantes por cuanto su amor está puesto en mí. Ahí está la clave. Ahí está el punto, el que aprendamos a amarle. Dentro de los 4 mandamientos, de los primeros 4 mandamientos, está donde el Señor les dice: yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego dice: no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, ni las adorarás. Dice: ni las hagas, ni las adores. No tengas imágenes. Y en ese contexto del segundo mandamiento, dice: porque yo soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los que me aborrecen. Ojo aquí, hasta la 3ª y 4ª generación. Pero hago misericordia a millares. Ojo aquí, está diciendo en el contexto de no poner a Dios en primer lugar, en el contexto de levantar ídolos o imágenes antes que a Dios, lo pone en el ámbito de la maldad, de dar lugar a la maldad. Todo aquello que quita el primer lugar de Dios en nuestra vida, puede ser un trabajo, puede ser una persona, puede ser un proyecto, puede ser cualquier cosa, pero todo aquello que nos haga transgredir los mandamientos del Señor viene siendo un ídolo, aunque no le des forma en un buril.
viene siendo un Baal, viene siendo un Dios para ti, porque ocupa el lugar que le debe corresponder a Dios, que es el primer lugar en todo, el centro de todo. Una relación de pareja te puede volver el centro de todo en tu vida. Y cuando tu amor por la pareja es mayor que tu amor por Dios, entonces el daño que te hace esta persona, o el rechazo, o las palabras, te pegan tanto que te desenfocan del carril de la vida. Te hunden en la depresión, en la angustia, en la desesperación, en la desorientación, te llevan a alcoholizarte, te llevan por un camino difícil, porque tu amor prioritario está en una persona. Pero si tu amor está en Dios, en primer lugar, ese amor de Dios derramado en ti te permitirá amar a la persona de tal forma que ella en algún momento te corresponderá igual, porque lo estás amando con el amor que Dios derramó en ti. Y el daño, rechazo, palabras o conductas que esta persona tenga contra ti no te causará un daño ni un dolor, porque tu amor está seguro en el Señor. Ojo aquí. Ahora, dice el Señor en Éxodo 20 que habla de la maldad visitada, porque detrás de todo aquello, detrás de la persona, de la relación, del trabajo, de la actividad, del asunto que ocupa el lugar de Dios, detrás de eso está la maldad. Está un espíritu tratando de desenfocarte en la vida de comunión plena con Dios. La vida con Dios, la vida en Dios no es un asunto de religión, es una vida plena, es una vida permanente, es una vida donde nos relacionamos con Dios las 24 horas, los 7 días de la semana. No hay un asunto donde nos separemos de Él, porque Él está en todas partes, Él está en todo lugar, y en todo lugar nuestro amor por Él debe prevalecer. Mientras estás con tus amigos, tu amor por Dios se hace evidente. Mientras estás en tu trabajo, tu amor por Dios se hace evidente. Mientras estás en el camino, mientras estás en tu casa, tu amor por Dios se hace evidente. Pero no es un asunto de fanatismo, no es un asunto de religiosidad, de apariencias externas. No tienes que estar proclamando ni haciéndolo para que la gente te vea, sino que tú estás completamente convencido de que Dios es más real de lo que tus ojos naturales ven. Porque lo que tus ojos naturales ven no serán permanentes. Este mundo pasará, este cosmos pasará, pero Dios es eterno, y los que creemos en Él trascenderemos a la eternidad. Estas cosas que vemos con los ojos naturales hoy están, después no estarán, pero tu comunión con Dios debe ser permanente, porque nuestro destino es eterno y debemos estar en Él. Por eso es importante que nosotros sanemos esa área, poniendo nuestro amor en Dios, poniendo nuestra mirada en Él, que nuestro mayor amor sea Él. Porque dice Éxodo 20, en este segundo mandamiento, que la maldad es visitar hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Y la palabra aborrecer que aparece ahí puede ser entendida como odio. Y alguien dice, yo no odio a Dios, al contrario, lo amo. Pero la palabra aborrecer no solamente se traduce como odiar, sino que también se traduce como menospreciar, o darle preferencia a alguien más o a algo más, darle menos precio o menos valor que el que tiene, que el que debe tener. Y en este sentido, cuando tú y yo le damos preferencia a algo o a alguien más por encima de Dios, o nuestro amor es mayor por algo o alguien más que por el amor de Dios, entonces hay un desequilibrio que tarde o temprano nos traerá consecuencias. Por eso es importante, fíjate bien, esa área de la paternidad no arreglada, de la paternidad ausente, nos hace
tener necesidades que queremos tocar, que queremos suplir, que queremos abrazar, que queremos que sean palpables. Y el punto es que Dios es espíritu y no lo podemos tocar, no lo podemos ver, no lo podemos abrazar. Pero es un asunto que se recibe en el espíritu. Y es verdad que Dios nos da amor a través del cónyuge, a través de los padres, a través de otras personas, pero cuando esas personas no están allí, el único camino que tenemos es aprender a llenarnos en Dios. Y no es un asunto emocional, sino que es un asunto espiritual. Y ahí es donde nosotros debemos comprender la clase de amor que Dios nos da. Porque la clase de amor que Dios nos da es muy diferente a la clase de amor conceptual que el mundo conoce o percibe. Porque la clase de amor que Dios nos da es un amor ágape. Y el amor ágape, según el diccionario, es el amor divino e incondicional que recibimos de parte del Señor. Es un amor incondicional. El amor ágape es un amor que no pone condiciones, sino que se nos entrega, se nos da. Esa es la clase de amor que Dios nos da. Dice la Escritura que nosotros nos habíamos convertido en enemigos de Dios porque estábamos dirigidos por la potestad de este mundo. Así dice la palabra. Enemigos de Dios, porque nuestras acciones eran contrarias a las establecidas en la palabra. Santiago señala que cuando somos amigos del mundo nos convertimos en enemigos de Dios. Y cuando hablamos del mundo no se refiere a las personas del mundo, sino que se refiere a tener amistad con el sistema de este mundo. El sistema de este mundo que atrapa los deseos de la carne, los deseos de y la vanagloria de la vida. Que cuando nosotros nos convertimos en amigos de ese sistema, nos convertimos en enemigos de Dios. Y eso éramos todos, según la palabra, enemigos de Dios. Pero Dios nos amó tanto, porque Dios no es almático. Es decir, Él no se resiente con nosotros, Él no nos mira como nosotros miramos a los demás que nos han agraviado o agredido, sino que Él nos amó con amor ágape, amor incondicional, en la condición en que nos encontrábamos, en las circunstancias en que vivíamos, en el punto en que nos encontrábamos, sea en esa cueva de adulterio, sea en esa cueva de fornicación, sea en esa cueva de alcoholismo, de drogadicción, sea en esa cueva de satanismo, en cualquier cueva en que nos encontrábamos, el amor de Dios es tan grande que aún así nos amó y nos sacó de la condición en que nos encontrábamos. Ese es el amor que Él nos ofrece, un amor incondicional. Pero si nosotros no aprendemos a caminar en esa clase de amor, entonces constantemente caeremos ante los embrujos de la serpiente, ante la fascinación y la tentación que la serpiente nos pone. Porque como no hemos aprendido a amar a Dios y corresponderle de igual manera, entonces se nos hace fácil menospreciarlo cuando se nos presenta un plato de lentejas o una tentación que aparece en el camino. Es fácil menospreciarlo cuando alguien comete un agravio en contra nuestra, cuando alguien habla en contra nuestra, cuando alguien nos traiciona, cuando alguien es desleal, cuando alguien comete alguna serie de acciones que pueden dañar nuestro corazón, cuando nosotros le damos más relevancia al agravio recibido que al amor mostrado por Dios, es entonces que entramos en conflicto. Es entonces que nos distraemos y dejamos de avanzar y priorizamos tanto aquel comentario, aquella acción de una persona en que habíamos confiado, de una persona muy cercana a nosotros. Entre más cercana a la persona, mayor es el daño, o mayor es el golpe, o mayor es lo que pudiera provocar aquella situación. Entonces, cuando nosotros le damos mucha relevancia a eso y menospreciamos el amor que ya recibimos, entonces entramos en una situación de crisis espiritual, porque le empezamos a reclamar a Dios, porque empezamos a cuestionar a Dios. Esto empieza a afectar nuestra fe, empieza a caminar nuestro avance espiritual, y se convierte también en un asunto emocional,
que nos llega a deprimir, que nos puede llenar de resentimiento o de amargura, y finalmente corremos el riesgo de perder la gracia que Dios ha mostrado para con nosotros. Eso lo dice Hebreos. Hebreos capítulo 12 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura contamine a él y a los que le rodean. Entonces, el escritor de Hebreos nos advierte a que miremos bien, porque pueden brotar raíces de amargura que dan un fruto venenoso que nos hace daño a nosotros y a los que nos rodean. Entonces, el desafío es poner nuestro amor en Dios. Ahora, la mayoría de nosotros caminamos en un amor fileo y no es un amor ágape. Cuando buscaba la definición de amor en el diccionario, me sorprendió lo que leí en las diversas definiciones de amor que aparecen en los diccionarios en línea, porque la mayoría dice que es un sentimiento o emoción, ojo aquí, sentimiento o emoción que una persona siente al ver a una persona que ama o que aprecia, pero lo muestra como sentimientos o emociones. Dice ahí que el amor es mostrado como un sentimiento o emoción. Ahora, si es un sentimiento o emoción, ¿cómo podríamos nosotros aplicar el mandamiento donde Jesús dice: amad a vuestros enemigos? ¿Tú sentirías amar a tu enemigo? Si nosotros basamos nuestro amor en los sentimientos, realmente lo que sentimos es quemarlos en leña verde. Esto es lo que siente la carne. ¿Sí? No nos emociona mucho cuando la escritura dice: ama a tu enemigo. Eso no se vuelve emocionante. No me entusiasma. El que diga de manera natural, de manera carnal, no me entusiasma. No me emociona tener que amar a mi enemigo. Si camino bajo esa definición de amor. Las emociones, según el diccionario, son respuestas psicofisiológicas que manifiestan lo que hay en nuestro interior. Psicofisiológicas, o sea, es una respuesta. Cuando ves a una persona que te trae un buen recuerdo, te emocionas mostrando alegría. Te emocionas porque recuerdas el por qué te hace sentir bien estar con esa persona. Y entonces respondes bien. Pero cuando ves a una persona con la que tuviste un conflicto, entonces tu cuerpo responde poniendo cara de fuchi o haciéndote el que no lo ves. Así, discretamente te haces como que no te das cuenta que la persona está ahí. Y esa respuesta psicofisiológica es la emoción manifestada, mostrada con aquella persona que tienes o tuviste una situación. O un buen recuerdo te hace brincar de alegría y gritar y hacer señas que acá estás. O si tienes un mal recuerdo, es responder de manera diferente, indiferente. Entonces, el amor no puede ser un sentimiento o una emoción solamente. Es verdad que sentimos alegría y nos entusiasmamos cuando vemos a un ser querido. Es verdad, se expresa de esta forma. Pero el amor no puede estar remitido a un sentimiento o a una emoción. Porque en ese sentido, ¿cómo podríamos amar a los que nos persiguen y dicen toda clase de mal en contra de nosotros, mintiendo, como dice Jesús en Mateo capítulo 5? Amad a nuestros enemigos, bendecid a los que os ultrajan y os persiguen, y haced bien. Ni podré amar, ni podré bendecir, ni podré hacer bien a la persona con la que tengo un conflicto. Entonces, no podemos caminar en base al amor fileo, que es circunstancial, que es cariño, que es aprecio, pero no al punto de ser sacrificial. Si no comprendemos que el amor que Dios nos da es amor ágape, es amor incondicional, no es un sentimiento, no es una emoción, no es un asunto del alma, es un asunto del espíritu, donde decidimos amar a la persona.
donde decidimos amar a la persona aunque tenga conductas contrarias o conductas que tienen el objetivo de afectarnos o dañarnos. Pero eso solo será posible si el amor de Dios está en nosotros. No puedo amar a nadie con ese tipo de amor si no he aprendido a valorar y a refugiarme en el amor de Dios. Esa es una gran verdad. Necesito llenarme de ese amor, porque dice la escritura, ojo aquí, en primera de Juan, dice que el que no ama con amor ágape no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, esto es más profundo de lo que nos imaginamos, porque dice este pasaje que si yo no amo a una persona, y amar, estamos hablando de amar a aquel que nos desea un mal, amar a los que nos caen bien, amar a nuestra familia, amar a los que nos hacen bien, eso es fácil, eso es simple. Jesús dice que eso lo hacen los fariseos, entonces los publicanos, los gentiles, los que no le conocen, dice Jesús, ellos aman a los que les hacen un bien. Pero el desafío es poder amar a aquella persona difícil, a aquella persona con la que te reconciliaste o buscaste para reconciliarte con ella y sigue hablando de ti. Aquella persona con la que has tenido una situación que ya arreglaste y la persona sigue en el mismo camino y tú tienes que seguir amándola. ¿Cómo podrás amar a una persona así? Solamente si priorizas el amor de Dios en tu vida, si lo haces más real, más profundo en ti, porque ese amor que ya Dios, ya nos dio, nosotros lo debemos atesorar, nosotros lo debemos priorizar para poder amar a nuestro prójimo con esa clase de amor. Porque si yo no camino en base a esa clase de amor, entonces debo aceptar la lamentable noticia de que yo solo tengo una religión y no conozco a Dios. Si yo no puedo caminar en base a ese amor ágape, entonces debo aceptar la lamentable noticia de que yo no conozco a Dios según la palabra y solamente practico una religión. Algo que me hizo sentir bien, algo que llenó un área en mi vida, pero yo no he conocido a Dios a plenitud por cuanto no he valorado su amor. Entonces llega el punto donde uno debe tratar esos asuntos, debe tratar esas áreas en el alma y buscar que Dios las llene. Porque si no permitimos que Dios las llene, siempre estaremos limitados en nuestro desarrollo espiritual. Porque, por ejemplo, si vienes de un contexto donde en tu matrimonio, creo que está fallándome la transmisión, si vienes de un contexto donde hay crisis matrimonial, y es un asunto que no se ha resuelto, pero tú no has aprendido a poner tu amor en Dios, tú no has aprendido a valorar el amor de Dios, entonces tú estás esperando que tu cónyuge cambie para poder avanzar. Y tú estás esperando que Dios haga un milagro en tu cónyuge para poder tener una mejor relación con Dios y servirle. Pero cuando todo tu amor está en Dios, sí amas a tu cónyuge, pero no esperas que Él te ame para que hagas las cosas, porque ya Dios te ha llenado con su amor, te ha llenado con su gracia. Y tú caminas y sigues adelante y eres libre de la depresión y eres libre de la angustia y eres libre de la desesperación y empiezas a vivir a plenitud, aunque en tu casa haya un asunto matrimonial no resuelto. Aunque en tu casa tu marido o tu esposa no dé signos de cambiar. Al contrario, empeora. Pero como tú conoces a Dios y tienes el amor ágape, tú eres capaz de soportar eso y perdonar y seguir adelante. ¿Cuánto tiempo vas a durar en esta tierra con tu cónyuge? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años? ¿10? ¿20 años? ¿30 años? ¿50 años? ¿Cuánto tiempo? Eso no se compara con la eternidad que nos espera con Dios.
Y a veces nosotros renunciamos a la eternidad que viene como consecuencia de tener una relación plena con Dios por un asunto matrimonial que no se ha resuelto. A lo mejor tu cónyuge no va a ser salvo. Hay promesa, pero si se corta la transmisión. Hay promesa de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero si tu cónyuge no se convierte, o si se convierte hasta el último día de su vida, y toda tu vida te la pasas deprimido, angustiado, peleando, desenfocada, porque tu cónyuge no cambia, entonces tú habrás perdido 10, 15, 20 años de desarrollo y plenitud en Dios por una situación que no se ha arreglado en el matrimonio. Pero si tú permites que Dios te llene con su amor, si tú te abrazas del amor de Dios, si tú ves a Dios como Padre, el Padre de los Espíritus, el que va a llenar todos tus vacíos, entonces tú estarás plena o pleno, amarás a tu cónyuge, no esperarás que él te ame, tú lo amarás, lo bendecirás, serás feliz, serás pleno, seguirás avanzando con él o sin él, con ella o sin ella. Como dijo el profeta Laureano Brizuela, contigo o sin ti, yo sigo. Perdón. Entonces, es un asunto de confrontación a ciertas situaciones, porque todos queremos que Dios restaure nuestro matrimonio. Y es verdad, es parte de una promesa de parte de Dios. Pero ¿qué tal si tu cónyuge se sube a su burro y no quiere nada? Y empeora, vas a estar deprimido, vas a estar angustiado, vas a estar desenfocado, vas a privarte de la vida plena que Dios tiene para ti. Entonces, necesitamos, para poder soportar un matrimonio en esa clase de situaciones, solamente con el amor ágape podremos lograrlo. El amor incondicional, el amor que no es circunstancial, es el amor de Dios que permanece para siempre. Primera de Corintios 13 dice que el amor, esa clase de amor, nunca deja de ser, permanece para siempre. Ahora, mostré el caso de un cónyuge, pero puede ser un asunto de salud, puede ser un asunto de trabajo, puede ser un asunto relacionado a la paternidad. Tal vez eres un hijo de familia que tienes situaciones difíciles con tus padres, estás experimentando situaciones complicadas en el seno del hogar, y eso te está generando amargura, te está generando sentimientos que te pueden desenfocar o descarrilar del camino que te conduce a la vida plena. Y probablemente tus padres nunca cambien, y probablemente tus padres continúen en esa misma senda. La pregunta es si tú te vas a ir por esa misma senda, o vas a buscar en Dios una restauración, o vas a buscar en Dios el amor que solamente Él puede darnos. Él nos da el amor ágape de manera incondicional, y ese amor lo llena todo. Él ya nos dio su amor, pero muchas veces nosotros no lo hemos apropiado ni valorado. Dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Muchos pasajes nos hablan del amor de Dios, que ya fue mostrado, que ya nos fue dado. Ahora a nosotros nos corresponde meternos en esa clase de amor. Cuando nos metemos y ponemos nuestro amor en Él, nuestra mirada en Él, cuando nos llenamos de Él, entonces nuestro caminar será diferente. Nuestro caminar será mejor. Cuando nuestro amor está en Él, ojo aquí, cuando nuestro amor está en Él, lo que el mundo me haga no tendrá tanta relevancia. Lo que alguien me diga no tendrá tanta relevancia, porque yo estoy pleno con el amor de Dios. Las palabras hirientes que me diga mi cónyuge, las palabras hirientes que me digan mis padres, mis hijos, mis hermanos, mi patrón, cualquier persona, no causará ningún daño en mi corazón, porque mi corazón está seguro en las manos del Señor. Y porque mi amor está hacia Dios, está en Dios. Entonces de ahí parte todo. Cuando yo menosprecio ese amor para darle más valor al amor que yo espero que mi cónyuge me dé, ahí entro en crisis.
Ahí entro en conflicto. Cuando yo menosprecio el amor de Dios porque yo espero que mis padres me amen más que lo que yo espero o de lo que estoy recibiendo, ahí entra el desequilibrio que me trae las consecuencias. Pero cuando mi amor está en Dios, mi amor está pleno en Él, obviamente esto es un proceso, amado, porque muchos venimos arrastrando situaciones que pegaron en el alma, situaciones que afectaron el corazón. Muchos venimos heridos, lastimados, angustiados, en depresión, en situaciones, y ahí es donde entra el proceso. Y esto no es solamente con una información que te damos, no es con algo que te diga, ya deja eso y búscalo, no es así de un día para otro. Es un caminar en donde día a día aprendemos a poner nuestra mirada en el Señor, a poner nuestro corazón en Dios. Por eso Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón, y tus ojos miren por mis caminos. Ojo aquí, el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Cuando nuestro corazón está en las manos del Señor, entonces todo nuestro amor estará en Él. No recibo amor de mi cónyuge, yo estoy pleno en Dios. No recibo amor de mis hijos, yo estoy pleno en Dios. No recibo amor de mis padres, yo estoy pleno en Dios. No recibo amor de nadie más, yo estoy pleno en Dios. En Él lo tengo todo. Es un amor que Dios nos da y que nunca deja de ser. No es circunstancial el amor de Dios. No es circunstancial. Él no nos ama porque le sirvamos. Él nos amó cuando estábamos hundidos en delitos y pecados. Él no nos ama porque nosotros seamos pastores o porque le demos una ofrenda por el diezmo, no. Él nos ama desde que estábamos perdidos, extraviados. Cuando no queríamos nada con Él, Él ya nos amaba. Dice la palabra que nos ama con amor eterno. Eterno, con amor eterno. Hace algunas semanas compartí un testimonio de cómo en cierta ocasión que estaba en San Juan del Río, Querétaro, y mientras Ezequiel Álamo estaba ministrando en una adoración, yo caí postrado al suelo y el Espíritu Santo me empezó a ministrar. Y el Espíritu Santo me empezó a llenar de su presencia y a mostrar imágenes de cuando yo estaba extraviado, cuando estaba todo alcoholizado y drogado, bien extraviado de los caminos del Señor. Y Él me mostró una imagen donde me acariciaba y me abrazaba, y el Señor me decía, yo no te amo desde ahorita que me estás sirviendo, yo te amo desde que estabas extraviado, yo te amo desde que no querías nada conmigo, yo te amo desde que estabas renuente a aceptar mi amor. Y cuando el Espíritu Santo me mostraba eso me sacudió y me llenó, porque entendí que Dios no me ama por mi servicio, Dios no me ama porque sea pastor, Dios no me ama porque sea firme en mi camino. Él desde antes me amaba. Y aun cuando nos equivocamos, Él nos sigue amando. Pero Él quiere que nosotros aprendamos a amarle para ya no equivocarnos ni caernos. Porque cada vez que me equivoco, cada vez que tropiezo, cada vez que caigo en tentación, yo pago las consecuencias de esa puerta que abrí. Yo traigo las consecuencias de esa mala decisión que tomé. Y Dios quiere que yo deje de tomar malas decisiones. Dios quiere que yo deje de abrir puertas, porque esas puertas me traen consecuencias a mí en el tiempo presente. Aunque su amor no lo pierdo, las consecuencias no se hacen esperar. Y muchas veces cuestionamos el amor de Dios por puertas que nosotros mismos hemos abierto o nos hemos negado a cerrar. Y esperamos que Él en su amor cambie las cosas, cuando en realidad Él nos dice, yo ya te amé, yo te amo, pero tú necesitas poner todo tu amor en mí para dejar de abrir puertas. Y esas puertas conducen por caminos difíciles que tarde o temprano nos apartan de Él. Entonces, uno tiene que aprender a sanar esas áreas del corazón. Uno tiene que aprender a enfrentar esas situaciones que vivió para poder alcanzar la vida plena en Cristo, la vida plena en Dios. Necesitamos conocer a Dios y Él nos da amor ágape, incondicional. Piensa en este momento en alguna persona para la que te cueste trabajo perdonar o amar. No anotes su nombre, por favor. No anotes su nombre. Pero piensa en esa persona difícil, esa que siempre habla de ti,
Yo ya pensé de... No pensé en ninguna. No, de mí nadie habla, ¿verdad? Piensa en esa persona difícil. Que habla de ti, que te ha agraviado, que te hizo daño, que te afectó a ti o a tus hijos, que sigue hablando de ti. Piensa en esa persona. Imagínate que Dios te dice, ámala. ¿Verdad que es difícil? ¿Verdad que no es sencillo? Uno puede decir, ya la perdoné, pero no la quiero ver. Cuando hablamos del amor incondicional, que debe ser hacia nuestro prójimo, ojo aquí, cuando hablamos del amor incondicional, que debe ser hacia nuestro prójimo, a veces nosotros cerramos el círculo de amar al prójimo, cerramos ese círculo con las personas que tienen nuestros mismos gustos, nuestras mismas preferencias, nuestra misma fe, y son nuestros amigos. Y ahí cerramos el círculo y ya no metemos a nadie más, sobre todo aquellas personas con las que tuvimos un conflicto. Incluso si esa persona llega a ese círculo de la iglesia donde nos congregamos, preferimos cambiarnos de iglesia para que no sea parte de ese círculo. Pero cuando hablamos del prójimo, necesitamos ver que prójimo es nuestros semejantes. Cuando alguien le preguntó a Jesús, creo que viene en Mateo, le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tu mente y tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice la palabra que él, queriendo justificarse, le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Dónde debo aplicar ese amor ágape? Lo voy a aplicar con mi círculo cercano de amistades, con mi círculo íntimo de 3 personas que me caen bien, con mi círculo pequeño de personas que no me han agraviado ni causado daño y que piensan como yo. No, es amar a todos. En este contexto que le preguntaron, ¿quién es mi prójimo?, Jesús contó la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano. Y dice así esta parábola. Dice que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Bajaba de Jerusalén a Jericó. Y esa expresión, bajar de Jerusalén a Jericó, bajaba de Jerusalén, dice, y habla de que si bajaba de Jerusalén, era una persona que venía del templo, venía del lugar de adoración, venía de buscar a Dios, bajaba de Jerusalén. Y que mientras bajaba de Jerusalén, unos hombres vinieron, lo golpearon, lo robaron y lo dejaron medio muerto tirado en el camino. Estoy parafraseando, vienen algunas expresiones que tal vez no están textualmente en la escritura, pero el punto es el mismo. Vinieron unas personas, lo golpearon y lo dejaron medio muerto tirado en el camino. Después bajó, por ese mismo lugar, bajó un sacerdote. Y bajó de ese lugar porque venía del templo. Y venía y vio a un correligionario tirado en el camino, pero pasó de largo. Después bajó un levita y dice que pasó del otro lado del camino. O sea, para hacerse el que no lo veía, volteando hacia otro lado, el distraído, y no hizo nada. Pero luego dice que por ahí pasó un samaritano, que viéndolo fue movido a misericordia. No venía de Jerusalén, no venía del templo, no era correligionario, era samaritano, pero fue movido a misericordia. De manera que vendó sus heridas, lo lavó, lo subió a su montura, lo llevó al mesonero, pagó al mesonero y le dijo, atiéndemelo, que luego que regrese, si hace falta algo, yo te lo pagaré. Ahora, fíjate bien, Jesús mencionó a un samaritano, y en el contexto eso, samaritanos y judíos eran enemigos. Samaritanos y judíos no podían verse entre sí. En Juan capítulo 4
vemos que cuando la mujer samaritana escucha que Jesús le pide agua, le dice, ¿tú por qué me pides agua siendo judío? Y entre paréntesis dice, porque judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Eran rivales religiosos. Era una división de mucho tiempo. Era un asunto que por generaciones, un asunto de adoración, de religión, de familia. En fin, era una familia separada. Tribus separadas. Por la doctrina, por la religión, por la adoración, por muchas cosas. Separados. Pero dice Jesús que ese que no compartía nada con él, no compartía las creencias, perdón, con él, ese era que era un enemigo, fue el que se detuvo a ayudar al que estaba gravemente herido. El que se detuvo, aquel que no tenía su misma creencia, que no era parte de su mismo pueblo, que era un enemigo de muchos años, este fue el que se detuvo a ayudarlo. Y entonces Jesús le pregunta a la persona que le dijo que quién era su prójimo, le dijo, ¿quién crees tú que fue el prójimo del que cayó en manos de salteadores? Y esta persona le dijo, pues el que hizo uso de misericordia. Y entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. ¿A qué vamos con esto? Amar a los que nos aman es fácil, pero amar a aquellos con quienes tuvimos algún conflicto no es tan sencillo como parece. Y muchos venimos de un asunto de poder tener dificultad para amar, porque en la casa paterna tuvimos ausencia de amor, o experimentamos alguna clase de rechazo. Y esas situaciones que vivimos nos formaron de cierta manera, lo cual nos dificulta poder amar a los demás y poder amar al prójimo. Pero cuando nosotros buscamos en Dios que Él nos llene a plenitud, nosotros podemos no solamente ser plenos, felices y desarrollarnos en la voluntad de Dios, sino que además podremos amar a nuestro prójimo. Podremos amar a aquellas personas difíciles. Podremos amar a aquellos que nos hacen tantas cosas y cumplir lo que Jesús dice, que tenemos que perdonar hasta 70 veces 7. Y eso solo es posible cuando el amor de Dios es una realidad en nuestros corazones. Bien, amados, vamos a orar. Padre, te damos gracias por ese amor incondicional que has derramado en nuestra vida. Te damos gracias por ese amor ágape que ya está en nuestros corazones. Tú nos amas a pesar de nuestros errores. Tú nos amas a pesar de nuestras conductas. Tú nos amas a pesar de todo. Tú ya mostraste tu amor, que no nos quede la menor duda. Tú ya mostraste tu amor a través de Cristo Jesús. Y tú muestras tu amor diariamente para con nosotros. Pero nosotros debemos entender la importancia de poner nuestro amor en ti. Porque si no ponemos nuestro amor en ti, estaremos esperando que un cónyuge lo llene. Estaremos esperando que un hijo lo llene, que una persona lo llene, que una profesión lo llene. Estaremos esperando que cosas materiales o temporales lo llenen, cuando en realidad quien lo debe llenar eres tú, Señor. Ayúdanos a valorar tu amor, a no menospreciar tu amor. Ayúdanos, Señor, a corresponder tu amor, a corresponder de manera ágape tu amor, a que nuestro amor por ti no sea circunstancial, a que nuestro amor por ti no sea temporal o basado en asuntos temporales. Ayúdanos, Señor, a dejar de caminar en el modo almático, creyendo que el amor es un asunto de emociones o sentimientos. Ayúdanos a ver que el amor es mucho más profundo, que va al espíritu, que nuestro espíritu necesita recibir esa clase de amor y entender esa clase de amor que tú ya nos has dado. Ayúdanos, Señor, a no esperar amor mostrado por medio de sentimientos o emociones, sino más bien a recibir ese amor que tú ya nos diste, valorarlo y caminar en esa clase de amor. Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén. Antes de despedir esta transmisión, quiero pedirte un favor. Quiero que me apoyes a orar por un hijo espiritual, el pastor Eliezer Martínez. Yo quiero pedirte que lo pongas en tus oraciones. Que al momento de almorzar, de comer o de cenar, cuando vayas a probar tus alimentos, ores por él. Me apoyes orando por él. Por la salud del pastor Eliezer Martínez, de la iglesia Bálsamo de Vida. Vamos a orar en este momento por él. Padre, te pido por el pastor Eliezer Martínez. En el nombre de Jesús, confesamos tu palabra. Confesamos nuestra fe. Confesamos, Señor, que Jesús puede sanarlo. Confesamos, Señor, que por la llaga de Cristo Él es sano. Y nos ponemos de acuerdo para invocar tu misericordia, para invocar tu poder, Señor, sobre Él. Padre, no tenemos duda de tu poder. No tenemos duda de tu misericordia. Pero presentamos al pastor Eliezer delante de ti, Señor, para que lo sanes. Nos ponemos de acuerdo para pedir que lo sanes, Señor. Que así como tuviste misericordia por el rey Ezequías, y la escritura dice que la palabra fue cambiada y hubo misericordia para el profeta Ezequías, Señor, y se le prolongaron los años de vida. De igual forma te pedimos que impartas tu bendición, tu poder sobre el pastor Eliezer, Señor, y que él experimente sanidad en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, un gusto estar con ustedes en esta mañana. Les bendigo en el nombre de Jesús. Buen día.